Julio será un mes de agitación. Los bancos ya no podrán conceder préstamos. Elon Musk comparte un tuit que explica cómo se roban las elecciones en Estados Unidos. La revelación de las medbeds, la última innovación en tecnología médica de alta dimensión. La llamada de Frank 26. Las 16 verdades acerca de los Estados Unidos y su falsa libertad. La Estación Espacial Internacional, ISS, alberga tecnología extraterrestre sin permiso. Comenzamos. Julio será un mes de agitación, un mes en el que todas las cosas sucias de este gobierno quedarán al descubierto. El actual presidente resulta repugnante para la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En unos días enviaremos algo que destruirá y expondrá al cabal. La información estará solo entre la gente que quiere el bien para este país y no entre los manipuladores. Haz esto viral. Por Juliana Susanchas. Siguiente cable. Los bancos ya no podrán conceder préstamos. Funcionarán como centros de servicios financieros y administradores de activos. Solo durarán entre 3 y 5 años. Se cree que el dinero en efectivo también irá desapareciendo paulatinamente en un periodo alrededor de 10 años. Vamos con lo siguiente. Elon Musk comparte un tuit que explica cómo se roban las elecciones en Estados Unidos. No es que importen votantes demócratas. Esa gente lo que aporta son nombres que permiten generar votos falsos a las autoridades de este estado. Lo que quiere decir es que, al traer a inmigrantes ilegales, no es que esos inmigrantes vayan a votar, sino que utilizan esos nombres para generar votos falsos. Aplíquese este argumento a las recientes elecciones francesas y también a las españolas. Siguiente informe. La revelación de las medbeds, la última innovación en tecnología médica de alta dimensión. A medida que se abren las cortinas sobre las oscuras batallas que azotan nuestro planeta, revelando tecnología innovadora que alguna vez residió en las páginas de novelas de ciencia ficción, nos sumergimos profundamente en uno de esos inventos que promete revolucionar la atención médica para siempre. Se llama medbed y sus implicaciones son profundas. Medbed no es un descubrimiento médico más. No, es la culminación de tecnologías espaciales centenarias, tecnologías que, hasta ahora, han estado ocultas en secreto, alejadas del ojo público y envueltas en conspiraciones globales. Lo que necesitas saber sobre medbed. El estado de las cosas, a partir de esta fecha, fechada en Japón, se produjo una transición increíble. Tecnología médica de vanguardia, medbeds, que alguna vez fueron leyenda, ahora se están convirtiendo en realidad. Los países de todo el mundo, particularmente aquellos bajo el Acuerdo GESARA, están viendo una afluencia de estos dispositivos milagrosos, y algunas naciones tienen más de lo que pueden manejar. Para quienes han estado viviendo en una cueva, es decir, están dormidos o es un normie, es fundamental comprender GESARA o la Ley de Recuperación y Seguridad Económica Global. Este acto significa una nueva era, una era en la que la tecnología y el progreso ya no están paralizados por las manos invisibles del Estado profundo. Los susurros de los rincones más oscuros sugieren que la monumental batalla con el Estado profundo finalmente ha llegado a su fin. Esto marcó el comienzo de la era de la curación, en particular el uso de tecnologías espaciales avanzadas para reparar a nuestros guerreros y salvar innumerables vidas, muchas de las cuales eran niños inocentes. Esta base lunar, que era un centro de recuperación cósmica, ahora se ha convertido en una instalación de producción de medbed. Sí, escuchaste bien. Las estrellas ya no son el límite.
por The Redemption News. Siguiente cable de Frank 26. La llamada de Frank 26 fue excelente. Hawaiian Airlines y ciertos hoteles aceptan el dinar iraquí ahora. HCL se logró. Es internacional, esperando flotar pronto, según Frank. HCL es ley de hidrocarburos. Sin ella, no hay lanzamiento de revaluación. Siguiente información. Las 16 verdades acerca de los Estados Unidos y su falsa libertad. Número 1. La guerra revolucionaria fue un fraude. En realidad, los Estados Unidos no declararon su independencia de Gran Bretaña ni del rey. Número 2. América es una colonia británica. Estados Unidos es una corporación, no una masa terrestre, que existía antes de la guerra revolucionaria. Información tomada de los artículos sociales del 20 de octubre de 1774. Las tropas británicas no salieron hasta 1796. Número 3. El rey de Inglaterra financió ambos bandos de la guerra revolucionaria. Tratado de Versalles del 16 de julio de 1782. Tratado de Paz 8 Stat 80. Número 4. La franja dorada, simbólica de la realeza, que está adherida al borde de cada bandera estadounidense que cuelga en cada sala de audiencias en todo Estados Unidos, simboliza que Estados Unidos está gobernado hasta el día de hoy por Gran Bretaña, bajo la ley de almirantazgo marítimo internacional. Número 5. No existen tribunales judiciales en América y no los ha habido desde 1789. Los jueces no hacen cumplir los estatutos y códigos. Los administradores ejecutivos hacen cumplir los estatutos y códigos. Número 6. No ha habido jueces en América desde 1789. Solo ha habido administradores. Número 7. El tribunal más poderoso de Estados Unidos no es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sino el Tribunal Supremo de Pensilvania. Número 8. Si es mayor de edad y cuenta con un abogado para su defensa, el tribunal automáticamente asume que usted es un tutelado mentalmente incompetente y, por lo tanto, puede ser remitido indefinidamente a cualquier institución mental que elija el tribunal. Número 9. No puedes utilizar la Constitución de los Estados Unidos para defenderte, porque no eres parte de ella. Número 10. El pueblo no nos incluye a usted ni a mí, y menos a mí, yo no soy estadounidense. Número 11. No posee ninguna propiedad. Lea la escritura de la propiedad que cree que es suya. Usted figura como inquilino. Legalmente, el término ser humano se refiere a un animal que se hace pasar por un ser humano, como un esclavo. Según la ley, los esclavos no pueden poseer propiedades. Número 12. Somos esclavos y no poseemos absolutamente nada, ni siquiera lo que creemos que son nuestros hijos. Lea su certificado de nacimiento. Su madre figura como informante. Número 13. El dictador militar, George Washington, dividió los estados en distritos basándose en la práctica ritual de diseccionar cuadrados masónicos. Por eso, aún hoy, tantas ciudades se construyen en la, entre comillas, plaza. Estados Unidos es verdaderamente la tierra de los libres, es decir, de los masones, o en inglés, Free Masons. Número 14. Además de la obsesión con el ritual, los símbolos y la arquitectura masónica, los Estados Unidos son el primer país, desde sus inicios, que ha sido estudiado y diseñado de acuerdo con el ritual y las especificaciones masónicas. Número 15.
Estados Unidos no tiene empleados, porque ya no hay Estados Unidos. No más reorganización. Número 16. Antes del 11S y Pearl Harbor, el Boston Tea Party fue la primera operación de bandera falsa, implementada para promover mayores hostilidades hacia las tribus indígenas de América del Norte. Compartido por David Wilcock. En otra información, la Estación Espacial Internacional es una consecuencia del uso que hace el Estado profundo de la ISS, con fines nefastos. Un astronauta ruso en la ISS fue secuestrado en 2020 por la Federación Galáctica de Mundos y le leyó la cartilla antidisturbios por desplegar en secreto tecnologías satelitales adquiridas de los extraterrestres Nebu Gray, que se utilizarían para mantener la manipulación del estado profundo. La destrucción planificada de la ISS para 2030 es un avance positivo y su reemplazo por estaciones espaciales comerciales es parte de los acuerdos de Júpiter de 2021. Compartido por Star Nation News 38. Muchísimas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.